Ahora sí. Primero que todo, mientras van ingresando varios de los inscritos, está Sebastián, está Patricio, Jaime, Mariana, darle la bienvenida a este espacio de conversación que desde Desafío Humanidad hemos querido generar. Me presento, mi nombre es Carlos Urriola, actualmente soy el director ejecutivo de Desafío Humanidad de la corporación. Eh, y hemos querido generar como corporación distintos espacios de conversación que pongan un tono distinto y un enfoque distinto a las preguntas que de repente nuestra humanidad se está haciendo. Y en eso hemos visto, como he hablado anteriormente, temas de ciudad, temas de empresa, temas de salud. Y en este momento, y el encuentro que nos reúne hoy día es conversar de la política. De ese espacio de búsqueda, de acuerdo y de búsqueda de un bien común, y cómo desde ahí ponemos humanidad en nuestra propia vivencia política. Para eso le hemos pedido a Juan Vera, que nos acompañe, que guíe un poco estos encuentros. Este es el segundo encuentro del siglo humanizando la política. Eh, y en este momento lo que quisimos también es tratar de reunir a dos mujeres, destacadas mujeres del ámbito de la política, que nos compartan su experiencia, la cual Paulín Cantor y Carolina Toá. Así que estamos muy contentos de este diálogo. Esperemos que sea un espacio de regeneración y de fecundidad en esta conversación. Así que sin nada más que decir, entregar la palabra a Juan para que nos presente a estas dos destacadas políticas y también empecemos esta conversación. Como formato, después de la conversación va a haber un espacio de preguntas, así que si quien quiere hacerla a través directamente o a través del chat, encantado de recibirla y que también vayan nutriendo la conversación y nutriendo el diálogo. Así que eso, muchas gracias por venir a todos y por favor, Juan, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias una vez más a la Corporación Desafío por invitarme a hacer algo que me gusta tanto, como es hablar de política, ¿no? Y sobre todo hablar de esa política necesaria para que podamos vivir en convivencia. Este efectivamente es el segundo capítulo de esta línea de Humanizando la Política, que fue la que me encargaron que coordinara. Y, y claro, hablar de humanizar la política, ya lo decía también la vez anterior, eh, no es en mi opinión, digamos que algo que hubiera que hacer por la propia naturaleza del concepto y función de la política, ¿no? Que desde mi punto de vista es precisamente lograr una convivencia humana, sino más bien, pues, quizá por el ejercicio concreto de nosotros, los humanos, en contextos determinados que hemos cometido a veces errores que hacen que para mucha gente la política sea algo lejano, cuando debiera ser precisamente el contexto que de alguna forma nos está traspasando, que es totalmente común a casi todo lo que hacemos, ¿no? Eh, en este sentido, pues tuvimos dos hombres la primera vez, a Claudio Rego y Jaime Belolio, y la idea era tener a dos mujeres ahora, y esperemos que el hecho de que la pandemia vaya mejorando y que la gente quiera marcharse los viernes a la playa y todo esto, nos permite hacer una tercera, en donde tendríamos a una mujer y a un hombre para ser respetuosos totalmente con la paridad de género, ¿no? Eh, quiero presentar en este caso a dos mujeres políticas con las que quisimos tener una mirada desde dos puntos distintos del espectro político de Chile, de este país, iba a decir nuestro país, aunque yo no soy chileno, pero ya con 26 años, algo mío también está dentro de Chile, ¿no? Y ellas son Paulina Cantor, que es periodista, que es esquiadora o es ex esquiadora, dice cuando miras por ahí, pero
Supongo que Paulina seguirás esquiando todavía, Seguimos, aunque no, seguimos. aunque no lo hagas en competición, tal, pero tal. Que milita en Evópoli, un partido que podemos considerar reciente, aunque lleva ya unos años en el panorama nacional, que fue secretaria ejecutiva de la Comisión Bicentenario en el primer gobierno del presidente Piñera y que fue ministra de Deporte en este segundo gobierno. Y que yo le quiero agradecer que en cuanto nos pusieron en contacto, pues fue tremendamente proactiva en querer estar en una conversación que era un diálogo, que queríamos tener un diálogo humano entre nosotros. Y quiero presentar a Carolina Toá, que ella estudió Derecho, es cientista político. Ya su tradición política también familiar llevó a que fuera una miembro importante en la FECH y vicepresidenta en su momento, que hoy en día está como académica, investigadora, milita en el PPD y fue la primera presidenta mujer del PPD entre el 2010 y el 2012. Fue ministra, secretaria general de gobierno en el gobierno de Bachelet y alcaldesa de Santiago, ¿no? Si bien mi propósito es que tengamos una conversación profundamente humana y por tanto, más que preguntarle a las exministras o a las ex algo o a las que están trabajando hoy en día en política, porque también es su vocación, me gustaría tener una conversación con Carolina y con Pauline, como que aparecieran las personas que hay detrás, que finalmente son las que generan el sello y dan la relevancia a lo que estamos haciendo. Así es que también gracias, Carolina, por meterte directamente sabiendo que en general estamos en tiempos de mucha ocupación, por aceptar participar en este programa, ¿no? Y mi primera pregunta sería, ¿quién es? Y ahí decidir vosotras quién empieza. Pauline, ¿quién es Carolina? ¿Cómo presentarías al ser humano que cada una de vosotros es, ¿no? Si tuvieran que a veces pregunta, ¿cuál sería si tuviéramos ese tiempo del elevator pitch que en un ascensor tienes que llegar a decir en muy poco tiempo, ¿quién soy? ¿Qué diríais? ¿Quién parte? Te invito a partir tú, yo encantada de cederte el lugar. Además, como Está dijo bien. quien parte fue la primera que tomó la voz. Ya, está bien, está bien. Primero, antes de partir y hacer ese breve pitch, agradecerte, Juan, y a todo el equipo de Desafío esta oportunidad, que además yo creo que nos viene en momentos sumamente relevantes. Yo creo que ahí la palabra humanidad y humanizar dice mucho, porque yo creo que es algo que lo fuimos perdiendo y tal vez si uno mira todo lo duro que ha sido la pandemia, por lo menos yo creo que lo que sí nos ha dado tiempo es justamente para reflexionar, para pensar y para efectivamente cómo humanizamos más nuestras vidas y la política, que siempre es dura y lo acabamos de vivir hace 2 días atrás en todo este tema de las primarias, que yo creo que se vieron muchas cosas muy duras de la política y después ahí también la Carola yo creo que va a poder contar más porque fue un testimonio de ella que mostraba justamente lo que hoy día estamos tratando de combatir. Pero para ir al grano ahí de tu pregunta, ¿cuál es mi esencia? Yo diría que la primera es el ser social. A mí me encanta la gente, me encanta establecer relaciones, me encanta conocer historias. Soy una persona que le cuesta estar sola. Generalmente mi vida es en relación a otros. Soy una persona que le gusta la acción, me gusta hacer cosas, me gustan los desafíos,
y me gusta poder llevarlos a cabo. Diría que soy una persona alegre, positiva, me gusta disfrutar de la vida en todas sus instancias, incluso de las cosas más duras que a uno le toca vivir. Siempre trato de sacar algo que a uno le quede en el sentido de guardarlo como algo bueno que eso dejó. Te diría también que soy bien obsesiva y bien determinada. La obsesión que a veces es buena y a veces es mala, porque uno solo se obsesiona con una cosa y a veces deja muchas cosas botadas. Y por último, te diría que podría a lo mejor definirme como amante de la vida familiar. Mis niños podrían decir, es como que nunca es suficiente. Siempre me dicen, pero ya hemos estado. Y mi respuesta es, pero ¿por qué no si podemos seguir estando más juntos? Por lo tanto, eso es algo, la familia siempre. Yo creo que está el estar junto, el compartir, lo que sea, es algo central en mi esencia, en quién soy. Eso, en breve. Gracias, Pauline. Carolina, ¿cuál es Bueno, tu esencia? saludarlos primero a todas, todos. Gracias por esta invitación. Esperemos que podamos contribuir algo a estas preguntas tan grandes, tan grandes, tan grandes. Yo creo que nos dejan, nos superan por todos los costados, pero algo podremos hacer conversando. A ver, yo me siento una persona que ha vivido, una mujer chilena que ha vivido intensamente una época, una persona que ha sido muy marcada por su época, que eso se ha traducido en quiebres biográficos bien grandes, con todo lo bueno y con todo lo difícil que ha tenido esta era. Creo que me ha condicionado mucho en la vida, las cosas que he tenido que ver a mi alrededor y convivir con ellas desde que era chica hasta el día de hoy. Esto es algo, ha sido una constante en distintos momentos. Y creo que eso ha hecho de mí una persona que al mismo tiempo tiene una gran motivación y compromiso y además dedicación a, a lo público, a la sociedad, a tratar de hacer cambios en el entorno. Es algo que siento que ni siquiera elegí, como que la vida me puso, me cargó de una necesidad de ser parte de promover cambios que nos hagan vivir mejor a todos. Pero al mismo tiempo, como ha sido intenso este caminar, también esa trayectoria me ha hecho una persona con una bastante reflexiva, que me cuestiono muchas cosas, que me hago preguntas, que ando buscando, que me conformo poco con las verdades que tengo a la mano y que siempre estoy tratando como de escarbar dónde más pueden estar, con harta curiosidad, con convicción y con harta curiosidad. Eso es bien, no me ha hecho la vida fácil eso, porque normalmente cuando uno tiene mucha convicción, la curiosidad te causa inquietudes. Y cuando uno es muy curioso, le cuesta construir convicciones. A mí ese camino de no soltar ninguna de las dos cosas es algo que me ha hecho muy feliz, diría. No hace la vida fácil, pero es muy gratificante. Creo que soy una persona que tuvo la suerte, la enorme fortuna de tener una mamá que de chiquitita me enseñó a encontrar alegría en la vida en las circunstancias más difíciles, a ser muy gozadora y a buscar siempre las cosas que me gustan, las cosas que me llenan el alma, las cosas que me entusiasman, que me entretienen, que me hacen pasarlo bien. Las circunstancias más adversas. Y creo que eso ha sido en la vida, ha sido como una gran ayuda, contar con esa motivación por lo bueno, lo hermoso de la vida. Creo que soy una persona también que tiende a de repente ser muy de idea fija en ciertas cosas, como que me puedo, bueno, Pauline decía algo parecido, ¿no? Que me puedo como quedar muy pegada en ciertos propósitos, ciertos aspectos que me importan,
Y creo que muchas veces eso parece como algo bueno, creo que muchas veces no es algo tan bueno, creo que muchas veces es algo que te hace perder la perspectiva y te hace tomar demasiado en serio cosas que no habría que tomarlo más en serio. Creo que con el tiempo me he ido también soltando un poco más en eso, de darse cuenta que nada es tan terrible y que la vida fluye y que las cosas que no resultan tan bien es parte de la vida también. Pero ha sido un aprendizaje eso, no me resulta fácil soltarlo. Y creo que soy una persona que ha tenido una vida y que tiene una manera de aproximarse a la vida que rara vez las personas que me conocen públicamente la entienden muy bien. Yo me he dado cuenta que uno tiene una imagen pública, no sé, que se construye de cosas que no siempre son las más relevantes, o no, muchas veces me desconozco en la forma en que la gente me relata cuando me ve de afuera. Quizás eso nos pasa un poco a todos, los que no tienen vida pública también, ¿no? Cuando te ven de lejos, se arman una foto muy rápido, no siempre tiene que ver con lo que uno es más en esencia. Sí, reforzando lo que tú dices, Carolina, a mí me ha venido a la mente algo que muchas veces gente que me conoce en mi vida profesional de pronto dice, tienes una oportunidad y dice, pero si tienes sentido del humor. Y entonces yo digo, ¡increíble! Claro, a mí el humor me importa mucho, pero es que como eres tan serio, yo nunca pensé que tuvieras sentido del humor, o sea, eso nos pasa. Voy a seguir contigo, Carolina, para ir cambiando el turno de las preguntas, porque vengámonos a este momento, ¿no? ¿Qué te hace vibrar hoy, en este momento de tu vida? Si tuvieras que decir algo, una o dos cosas que tú sientes que eso te hace vibrar, ¿qué dirías? En este momento diría dos cosas. Uno, me hace vibrar muy fuertemente el sentir que estamos ante un cambio epocal gigantesco. Que nosotros vemos algunos síntomas de ese cambio y a veces nos quedamos muy desconcertados y tratamos de explicar la foto completa a partir de esas manifestaciones que tiene nuestro entorno. Y es muy difícil hacerlo porque el cambio es muy profundo, es muy amplio, va mucho más allá de esos síntomas que vemos, ¿no? Ahora, eso es muy desconcertante, pero yo lo encuentro también apasionante, porque de alguna manera, como leamos esta era, lo que seamos capaces de crear en esta era, son esas épocas en que la humanidad se ve, y digo la humanidad, no digo Chile, el estallido social, yo creo que esto va mucho más allá de cómo nosotros lo estamos viviendo. Son esas épocas en que la humanidad se ve como obligada a resetear muchas cosas y a crear nuevas instituciones, y a reordenar sus prioridades. Y bueno, quizá este periodo va a ser muy largo, no sé si vamos a alcanzar nosotros a ver sus frutos, quizá no, pero creo que es muy apasionante, es como un privilegio ser parte de una época en que se construyen las bases de la época que viene. Yo creo que estamos un poco en esa cosa y eso me parece apasionante. Y en lo personal, a mí en esta época me resulta algo que me mueve mucho, es que también esto para mí ha sido una época de muchos cambios, de vivir de una manera diferente, de hacer otras cosas, de tener otros tiempos. Bueno, ya ni hablar lo que ha sumado eso, la experiencia de la pandemia. En mi caso, además, me vine a vivir al sector del entorno de la Plaza Italia, Plaza Dignidad, en la misma época que fue el estallido social, con lo cual la vida cotidiana fue totalmente transformada. Claro. Y ha sido para mí un descubrimiento ver la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos y cómo nos reencontramos en circunstancias muy distintas con las personas que queremos, con nosotros mismos, aunque las circunstancias parezcan, digamos, totalmente disociadas de la vida cotidiana que uno tenía hace un tiempo atrás, las cosas esenciales se encuentran igual ahí. Y la verdad es que en esta época de la vida para mí eso ha sido un descubrimiento bonito, como ver otra etapa y verle luces, cosas interesantes, cosas nuevas. Ha sido una época de muchos cambios y eso ha sido bueno, lo he sentido como algo bueno. Muchas gracias. Pauline, ¿a ti qué te hace vibrar? A ver, ¿qué me hace vibrar? Yo te diría que, a ver, hoy día desde la política, hacer política con coherencia,
con convicción. Cuando esas cosas se logran, uno vibra. Y les doy el ejemplo, cuando se logró finalmente el acuerdo en Chile Vamos de la lista única para las primarias, fue vibrar, fue sentir que a pesar que en un minuto estaban todos atrincherados, se veía a lo mejor difícil llegar a ese punto, y la verdad es que cuando me llega el WhatsApp de salió humo blanco, uno dice, estamos bien, estamos logrando dialogar, conversar. Yo tuve muchas conversaciones durante esos días tratando de acercar posiciones, y sí que reconozco que eso uno dice, vale la pena estar en política cuando uno ve que eso es posible, que esa coherencia y que esa posibilidad de encuentro es algo que te hace vibrar. Y se da además con algo que se me cruza, que justo en TVN se lanza la nueva campaña, la nueva imagen, que es justamente encontrémonos. Entonces uno empieza a sentir que esos mensajes, que esas cosas que tú has estado transmitiendo este último tiempo, de alguna manera se van plasmando. Entonces eso te diría que es algo que efectivamente me mueve, hace que el corazón lata más fuerte y te hace mirar que hay esperanza. Y desde lo personal, yo diría que me hace también vibrar, es cuando las ideas se convierten en realidad. Y eso en todos los sentidos, desde el profesional, desde el familiar, desde el personal. Cuando tú tienes una idea, te la imaginas, la sueñas, tal vez la piensas cuando estás en la ducha, y de a poco empiezas a trabajar para que eso efectivamente exista. Y el día que eso existe, yo creo que son de las cosas que uno siente que estar viva tiene un valor especial. Y por supuesto también que todo lo relacionado hoy día, uno vibra con todo lo que hacen los hijos, sus logros, también las cosas que le cuestan más. Eso es algo que uno le saca una sonrisa durante el día. Y te diría que lo último hoy día, y eso tiene que ver también con las pandemias, y lo hablábamos un poco antes de iniciar esto, hoy día yo creo que uno vibra con las buenas conversaciones. Vibra con las buenas conversaciones, aunque sean virtuales, ¿cierto? Con los amigos, las buenas conversaciones en familia, con el marido, las profesionales. Hoy día yo creo que las valoramos distinto a como se valoraban antes, porque los tiempos también han cambiado. Vivimos en otro tiempo, que por un lado es sin parar y sin respiro, nos metemos en un spin detrás de otro, pero al mismo tiempo son con otras pausas. Y eso también yo creo que al final uno le da esas vibras positivas. Cuando tú decías esto de encontrarnos, una de las cosas que yo aprecié siempre de Desafío, de esta corporación desde la que estamos hablando, es cómo se fue acuñando el concepto de la cultura del encuentro, ¿no? De poner todo el énfasis en que las personas nos encontremos, porque en ese momento se producen instantes de grandeza, ¿no? Que es algo lo que nos enaltece. Sigo contigo, Pauline, en una tercera pregunta, todavía dentro de esta primer bloque, por decirlo así, que es el ser humano que hay detrás de estos roles de personas que habéis tenido cargos públicos importantes, ¿no? Y yo siempre tengo, no sé si es una fantasía, de que hay un momento en la vida en la que es como una palanca que nos hace tomar algunas decisiones, por ejemplo, la de meternos en política, ¿no? ¿Tú crees que hay algún momento significativo en tu vida que te haya traído a ser la que estás siendo ahora? A ver, sí, hay muchas. Yo creo que uno va sumando muchas experiencias, ¿cierto? Y yo te diría que hay una cosa que sí a uno la marca, y que es en el fondo desde el rol del periodismo. Si uno piensa, yo tenía una frase puesta en mi escritorio antes que decía, el periodismo es el primer borrador de la historia. Entonces yo creo que uno desde el periodismo, de alguna forma, siempre es un actor que está evaluando, que está fiscalizando, que está buscando contar historias. Pero siempre como un intermediario. No eres tú el protagonista ni el que puede generar
esos cambios. Y cuando, si tú me preguntas, ¿cuándo viene ese evento o eso que me hace como ya entrar y entender más la política? Y muy diferente probablemente a lo que le tocó vivir a la Carolina, que viene de una familia donde la política siempre estuvo, fue mi ingreso al gobierno el 2010. Para mí el mundo público en ese sentido, el Estado, el gobierno, era algo mucho más lejano. Nosotros también, como digamos, en mi caso, la derecha estaba fuera, habían sido la Concertación quienes habían estado en el gobierno, y uno lo veía como algo muy lejano, tampoco sabía cómo te relacionabas con eso. Y yo diría que al terminar el Bicentenario, que fue una experiencia bien especial, que te toque la tarea de cómo íbamos a celebrar los 200 años de vida en un país que había sufrido recién un terremoto de los más duros, digamos, del mundo, el ánimo caído, los recursos destinados a otra cosa. Entonces también había que ser muy cuidadoso cómo uno, de alguna manera, invitaba a celebrar, pero al mismo tiempo reconocía los dolores que se estaban viviendo en todo el país. A eso se suma lo de los mineros. Entonces había un ánimo que era bien complejo, pero al mismo tiempo no podíamos enterrar el Bicentenario y dejarlo. Y me acuerdo que ahí me tocó y armamos un show que se llamaba Puro Chile, Pura Energía, que fue frente a la Moneda, donde contamos la historia con los dolores, con las fracturas, con los momentos buenos. Y yo creo que todo ese proceso de construir cómo íbamos a dar ese relato para que fuera un relato unitario. Y al ver después, cuando termina ese acto y la cantidad de miles de chilenos que lo vieron, que se transmitió, y yo creo que al terminar eso, fue como un cambio, fue como sentir, acá hay algo que va relacionado con tu pregunta anterior, con el tema de vibrar, que dije, acá a mí me pasó algo, yo creo que acá dije, esto es algo en el cual yo quiero seguir. Yo quiero, como que sentí que el servicio público era mucho más que una palabra, el impacto que tú podías generar. Entonces yo diría que ese como hito, y de ahí seguí con el programa Elige Vivir Sano, que ya fue un primer acercamiento real a generar políticas públicas, a poner temas que antes no existían, y empiezas a darte cuenta de cómo puedes generar impacto y mejorar y cambiar la calidad de la vida de las personas, no desde lo micro, que es donde uno siempre había estado, sino que en términos de impactos que son mucho más masivos. Así que yo diría que ese para mí fue un cambio, y me acuerdo en ese minuto de gente cercana en la política, que me dijo, tú de esto no vas a salir. Y yo siempre me reía y le decía, no, si yo vuelvo a mi empresa de comunicaciones, y de allá vengo, en eso estoy contenta ahí. Y se reían porque me decían, no, es que lo veo en el brillo de tus ojos, esto llegó para quedarse. Y ahora cuando me encuentro con ellos, se ríen y me dicen, ¿viste? Si uno se da cuenta cuando se produce esa química, es como una química que uno empieza a sentir y puede llegar, y con esto voy cerrando la respuesta, a cualquier edad. Yo creo que a esto el tema de empezar en política no tiene edad, no es algo que uno diga o lo hago de joven o ya no estoy. Yo pienso tú que ingresé a un partido político 55 y plus. ¿Y por qué ahora? Porque bueno, por distintas razones, pero en el fondo no es algo que tú tengas que decir, esto yo lo tengo que partir desde mi juventud o no puede ser parte de mi vida. Y la política tiene eso, que está ahí, está disponible, y uno tiene que tener las ganas de sumarse a ella. Muchas gracias. Una vez se encuentra su casa cuando menos se lo espera, ¿no? Así es. Esa casa interior. Yo no sabía ni a lo que iba. Con eso les digo todo. Salí de una reunión que yo iba a escuchar una propuesta del presidente y llego a mi casa diciéndole, en 2 días más parto trabajando en el gobierno. ¿Y qué vas a hacer? La respuesta fue, no sé lo que voy a hacer, no lo tengo muy claro, pero sé que tengo que estar el 2 de mayo del 2010 trabajando. Y así fue. Muchas gracias. Carolina, y
¿hay ese momento en tu vida, quizá en tu caso un poco antes, no sé? ¿Existió ese Me instante? costaría mucho, fíjate, decir que hay un momento. Yo siento que en realidad si me haces decir qué es lo que me ha marcado, ha sido la combinación de una cantidad de momentos que he tenido a lo largo de la vida, eh, bien intensos en distintas épocas, y que se han ido juntando y me han ido dando una experiencia bien, que tiene muchas dimensiones, ¿no? Y que creo que eso hace o me ayuda, digamos, a no comprarme nunca demasiado el primer punto de vista con que enfrento una situación, porque tengo muchos otros puntos de vista que me tironean, por decirlo así, y por los que quiero pasar antes de hacer un juicio o llegar a una conclusión. Para mí fue muy fuerte y me marcó de manera definitiva lo que viví de chica en el golpe de Estado y el asesinato de mi padre, obviamente. Yo creo que cualquier muerte de un padre cuando uno es tan chica es una cosa que te marca en tu biografía, y en unas circunstancias como me sucedió a mí, más aún, porque no era solo que mi padre muriera, sino que murió asesinado en un contexto en que todo el entorno que yo conocía se venía abajo en unas circunstancias súper trágicas. Pero ese momento yo creo que ha tenido en la historia muchos momentos más que han ido como dándole una lectura a eso, han ido transformando esa historia de la infancia en una historia que no es solo una pena, sino que es un punto de vista desde donde uno después va avanzando y va aprendiendo cosas y creando, no sé, algunos sentidos profundos, ¿no? A mí yo creo que una de las cosas que me ha formado mucho en mi vida política después es haber vivido cosas tan fuertes de chica que hacen que después uno en política tenga muy claro que hay cosas que son muy importantes con las que nunca hay que perderse, ¿no? Y que uno puede tener diferencias, puede tener líos, puede tener desacuerdos, pero hay cosas importantes en las que no hay que perderse, porque en política al final del día se deciden cosas fundamentales que tienen que ver con las vidas de las personas, y que cuando se hacen mal se traduce en vidas truncadas y se puede traducir en muerte. Entonces darte cuenta que la política no es cualquier cosa, que no es una ligereza, que tiene momentos livianos, pero que hay cosas importantes, de peso, que nunca hay que perder de vista. Me marcó mucho lo que viví siendo joven, porque basar una experiencia de entrar en la política en esas circunstancias tan especiales te crea unos sentidos de unos vínculos emocionales con tu entorno político que no son tan habituales, ¿no? Cuando tienes heridas y historias tan intensas como las que tuve yo en los 80, tuvo toda mi generación, el vínculo que uno desarrolla, el nosotros, es algo más que milito en el mismo partido. Somos parte de una historia, hemos hecho un recorrido, hemos hecho un proceso, hemos tenido quiebres, hemos tenido momentos tan gloriosos, ¿no? Yo creo que una generación, la mía, que pasó por una dictadura, que después tuvo la recuperación de la democracia, en momentos tan importantes del país, es una cosa que te da como un sentido una identidad muy profunda. Y me marcó mucho, y no voy a nombrar muchas otras cosas porque creo que podría ser muy larga la respuesta, pero me marcó mucho, y yo creo que hoy día es algo muy relevante, el hecho de haber desarrollado una carrera en que he pasado por distintos ámbitos, desde distintas posiciones, he desarrollado una labor pública o política, y una de ellas ha sido el municipio. Esa combinación de haber estado en el gobierno central, siendo ministra, de haber estado en el parlamento, de haber dirigido un partido, de haber sido dirigente social, estudiantil, y de haber pasado por el municipio, me ha hecho, y esa es la última etapa, digamos, me ha hecho releer mucho todo para atrás. Cambió mucho mi forma de mirar la política, mi forma de ver las políticas públicas, cambió mucho mi forma de imaginar desde dónde estaban los motores que podían generar cambios en la sociedad. Me abrió un universo
posibilidades distintas de las que tenía cuando había estado haciendo política desde los lugares más centrales. Y yo, si tú me dijeras qué es lo que hoy día en mi vida política, no mi vida personal, más me marca, es cómo esa combinación se terminó de armar pasando por la Municipalidad de Santiago. Creo que cualquier persona que hace política debiera pasar por un municipio. Y pienso además que es de lo más bonito, apasionante que te puede pasar. O por lo menos para mí lo fue. No quiero decir dar recetas, pero para mí fue realmente como una revolución. Hoy cuando se pregunta muchas veces a los ciudadanos, no solamente en Chile, sino en varios de los países en los que tengo la oportunidad de estar en contacto, lo primero que reconocen es a sus alcaldes, a aquellos que están cerca, que entran en los problemas del diario vivir, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Sigo contigo entonces, Carolina, y termino un poco este bloque de más personal, y es, si tuvieras que citar 3 valores, sé que podéis tener muchísimos más, pero 3 valores que consideras tú que son los más importantes que rigen tu actuar en la vida, ¿cuáles citarías? Yo citaría, primero que nada, justicia. Justicia es un valor que me moviliza mucho y que creo que cuando no se lo considera, cuando una sociedad no lo pone al centro de su vida, abre una irritación y abre unas heridas que son muy complicadas. Porque la no justicia, al final, en lo que se traduce es en que cada uno se salva solo, en que la fuerza es lo que decide, en que la arbitrariedad del que tiene la posibilidad de decidir tu vida cuenta más que tu dignidad. Yo creo que muchas cosas que palabreamos con otras palabras, como por ejemplo la democracia, al final tienen que ver, a fin de cuentas, con la justicia. A fin de cuentas, con la justicia, con la posibilidad de que cada persona tenga opinión, con la posibilidad de ser respetada, con la posibilidad de que tomemos las decisiones entre todos. Creo que al final, cuando hablamos de la desigualdad, de lo que estamos hablando es de justicia, porque todos sabemos que no vamos a ser iguales en todo, pero hay desigualdades que son justas y desigualdades que son injustas, y las injustas son las que nos irritan y las que nos dañan nuestra convivencia. Para mí la justicia es un valor muy importante, y es importante en la política y en la vida también, porque yo creo que las relaciones humanas, los afectos, construir una forma de vivir juntos en que la manera en que nos organizamos y llevamos la vida diaria tenga estos criterios de justicia, es la manera también de hacer que la vida juntos sea una vida que tiene sentido para todos y tiene valor para todos, y no es valor para uno y sometimiento para otro, o unos decidiendo y otros soportando. Entonces pongo la justicia. Pongo en segundo lugar un valor que me parece que engloba 2 valores, que es la mezcla del respeto con el amor. Yo creo que el respeto tiene un componente de amor, o más bien se requiere un componente de amor para el real respeto. Amor en el sentido de esta autora que se llama Martha Nussbaum, no sé si la conocen. Martha Nussbaum, sí, la de Sí, Emociones que ella Siempre. es muy interesante lo que ella construye, porque al final habla de ciertos valores cívicos, pero que dice en el fondo se fundamentan en la conexión de los seres humanos, si no, no viven, si no se secan, si no se transforman en formalidad. Tiene ese libro tan bonito que se llama Emociones Políticas, y la bajada de título es ¿Por qué el amor es importante para la justicia? No, el amor es importante para la justicia, el amor es importante para la justicia. Entonces yo creo que este valor que lo junto así entre el amor y el respeto, creo que es otra cosa muy importante. Y el tercero que yo diría es la verdad y la honestidad. Porque creo que en la vida somos todos seres imperfectos, todos nos equivocamos, todos cambiamos de opinión, todos nos defendemos de alguna manera, todos en algún momento tenemos miedo,
Parte del amor y el respeto es aprender a aceptar también que los seres humanos tenemos esas dimensiones, esas fragilidades, a reconocerlas en los demás, a perdonarlas de alguna manera, pero lo que nos permite vivir con esas fragilidades es poder construir confianza y poder contar con que hay una verdad y hay una honestidad en el otro. Porque cuando sentimos que no la hay, las cosas se vuelven más difíciles de perdonar, se hace más difícil aceptarnos. Entonces creo que de alguna forma un ingrediente que nos ayuda a ser personas que toleremos nuestra imperfección es reconocer una verdad en el otro y saber que puedes contar con ella. Ese libro que yo recomiendo a todos los que les interese la política, leerlo. Yo, de hecho, en el programa que hago de coaching para transformar la política y el poder, trabajo desde la mirada de Marta Nussbaum un valor poco común, que es el asco. Cuando ella habla de, bueno, no un valor, una emoción, ¿no? Cuando ella habla de la emoción del asco, que quizá lo vemos de otra forma y nos damos cuenta de que es la fuente de la exclusión social, ¿no? Y quizá tiene una mirada que es muy interesante de mirar. Bueno, Pauline, tus tres valores movilizadores, ¿cuáles serían? Mis tres. Vamos a estar acá a pesar de que, para que veas tú, estamos en veredas tal vez distintas con la Carolina en política, pero al final tú ves cómo vamos convergiendo. A ver, yo diría que el primero, no sé si cuesta ponerlos en un orden, porque para mí todos son necesarios y importantes, es el respeto y la tolerancia. Porque creo que hoy día de las cosas más importantes es justamente respetar al otro. Cuando hablamos, ¿cierto?, de un mundo diverso, pero no es solo, es diverso porque convivimos personas que somos distintas, pensamos distinto, tenemos ámbitos culturales distintos, sino que es de verdad el respetarse desde el alma, desde adentro. Y eso significa ser tolerante, significa no llegar y criticar, significa escuchar, significa validar. Porque cuando tú validas, estás de verdad siendo tolerante. Así que yo diría que para mí en eso, en el valor del respeto, es algo que tiene que estar presente todos los días, en cada cosa que uno hace. El segundo es, como digo, es la honestidad con la lealtad, porque yo creo que hay que ir por la vida en forma transparente, en forma honesta, mostrándose tal cual uno es, y al mismo tiempo siendo leal con los compromisos que uno ha tomado. Yo creo firmemente en que hoy día la vida se hace en comunidad, se hace en forma colaborativa, se hace con los equipos, y eso requiere de lealtad, porque eso mismo lo que implica cuando hay lealtad, se generan los lazos de confianza, algo que hoy día es escaso. Y por lo tanto creo que es clave que eso esté también presente en cada una de las acciones y cómo uno piensa la política, genera políticas públicas y cómo uno se relaciona con todos sus pares. Y después ahí estoy en una disyuntiva que pensaba y me escuchaba a la Carolina, ¿cuál de los dos, con cuál me iba a quedar? Porque para mí los dos están ahí y que son muy importantes, que es la justicia y la libertad. La justicia, porque yo ahí, como lo dijo muy bien la Carola, es el mundo tiene que ser justo, tiene que ser igual para todos. No, la injusticia es de las cosas que yo creo que más rabia nos producen como persona. Son las cosas que uno puede decir que te sacan de quicio cuando uno ve situaciones injustas y que se viven todos los días, en todos los ámbitos. Uno dice que el rayado de cancha sea parejo, pero que sucedan cosas porque eso no estuvo o porque cometieron un acto de injusticia con alguien, es algo que efectivamente desvela. Pero al mismo tiempo, para mí la vida es con libertad plena.
es algo que uno tiene que tener la posibilidad de desarrollar sus talentos, de elegir lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quieres hacer, y por lo tanto, efectivamente, ahí uno está en la disyuntiva, es difícil solo elegir 3, pero para mí todos esos tienen que estar presentes en cada vez que uno piensa en hacer política, en generar políticas públicas, en abrir conversaciones y en generar lazos. Bueno, esto no está preprogramado, pero como os dais cuenta, una de las cosas importantes es cuando tenemos conversaciones que nos llevan a lo común. Cuando tenemos conversaciones que lo que resalta es aquello que generalmente yo he conocido a múltiples políticos de distintas tendencias, y es bastante más frecuente que cuando llegas a decir qué valores les mueve, pueden encontrar que a lo mejor siguen caminos distintos, pero que si se centraran en aquello que son estos valores, habría mayores posibilidades de conversación, ¿no? Y es curioso que cuando respondéis a esta pregunta, pues realmente los valores que habéis planteado están presentes en ambas, ¿no? Seguramente con una prelación distinta, lo cual no es indiferente, pero es hermoso escucharlo, ¿no? Sigo contigo, Pauline, y cambiando de bloque para hablar ya sobre política y democracia, tenía pensado una pregunta que creo que ya no es necesario haceros, porque iba a preguntaros por qué seguís hoy en la política, pero basta escucharos para entenderlo, ¿no? Con todo lo que se ha hablado hasta este momento, digo, claro, están aquí porque tienen esta pasión y porque hay tantas cosas que hacer y transformar que se puede entender. Pero si te preguntara qué es la democracia para ti, yo hago esta pregunta porque tengo una inquietud personal muy grande. Yo soy profundamente amante de la democracia, viví en un país con dictadura, nací en ella y me dediqué a combatirla, y entonces valoro mucho eso, y tengo como un temor de que hoy en día la democracia tenga una cierta crisis, ¿no? ¿Qué es para ti la democracia? A ver, si uno primero piensa, ¿cierto?, en esa definición de democracia, ¿cierto?, que es una forma de organizar, ¿cierto?, el Estado que a través de la participación le otorga la facultad de representación a otro, ¿cierto?, y que busca justamente esa igualdad, busca esa regla de la mayoría, representa de alguna forma, ¿cierto?, el poder del pueblo, que tú lo otorgas a alguien que te pueda representar. Y eso es lo que uno ve desde cuando lee, cuando ves los textos, ¿cierto?, desde las definiciones más puras. Pero si voy a lo humano, a lo que uno dice, qué es lo que es y debería ser para mí, cómo veo yo la democracia, y a mí ahí hay 4 palabras que para mí son importantes que estén, que eso para mí es clave. Uno es el escuchar. Creo que la democracia significa escuchar. Porque si tú no escuchas, aunque el sistema esté, digamos, organizado de esa forma, finalmente es un pseudo totalitarismo, digamos, porque no estás escuchando al otro. Y parte de esto es justamente ver cómo vas, y esa es la segunda palabra, que es converger. Cómo vas desde esa escucha que tú estás haciendo, vas a converger en las cosas que te unen, en las cosas que pueden ir, ¿cierto?, aproximándonos a lo que buscamos, que es el bien común, que es mejorar la calidad de vida de las personas, es resolver necesidades. Y por lo tanto, para mí está el escuchar, el converger, y un tercer término que es clave, que es el representar. Porque la democracia directa, donde todos pueden todo el día, ¿cierto?, estar participando, ya somos muchos en el mundo, no existe. Y por lo tanto es una forma en que tú representas el pensar, el sentir, los valores, los principios de quienes confían en ti. Y eso me lleva a un cuarto concepto que lo llamo el crecer, pero con crecer me refiero a este concepto de bien común, de buscar en el fondo que podamos habitar
en una sociedad, en un país, donde todos nos sintamos más felices, donde de alguna manera podamos ir resolviendo necesidades, pero uno dice, ¿por qué quiere resolver necesidades? Uno, primero, lo más básico, es la subsistencia. Todos esos problemas que son básicos, que en el fondo tú necesitas que esa base, ¿cierto?, esté resuelta. Pero después de eso está lo que es tu alma. Y eso es la felicidad de las personas. Porque eso al final te va a determinar si tú vas a levantarte con una sonrisa, si te vas a poder relacionar con el resto de maneras positivas, o tu vida va a ser llena de dolores. Y yo creo que la democracia tiene que justamente ayudar a resolver esos dolores para que el paso que uno tenga por este mundo, que es bastante corto dentro de, sea finalmente un paso que tú tengas gratificaciones. Y eso hoy día es de alguna forma que, si tú me preguntas cómo veo hoy esa base, ya no de lo que dicen los textos ni los conceptos políticos respecto de la democracia, sino que cómo siento hoy día que tenemos que vivir la democracia, donde finalmente nos permita llegar a esos valores que te mencionábamos con respecto a, ¿cierto?, la justicia, el respeto, la lealtad, la libertad, la igualdad. Son breves, porque da para mucho el tema. Por supuesto. Da para una clase entera, ¿no? Así es. Carolina, ¿qué responderías tú? ¿Qué respondería? A ver, respondería que la democracia es la forma que hemos creado de vivir juntos, reconociendo que tenemos diferencias. Creo que la democracia es un concepto que funciona como lo que articula una tensión. Es como un concepto que es parte de una dialéctica entre reconocer que tenemos diferencias y que el convivir con ellas es parte de la vida, y el hacernos cargo que para convivir con las diferencias tenemos que estar de acuerdo en algunas cosas. Necesitamos unas bases de entendimiento para que podamos convivir con las diferencias. Y creo que la democracia siempre está en esa tensión. Está en esa tensión en que de alguna manera se requiere que nuestra convivencia se haga cargo de que las diferencias existen, los conflictos existen, los distintos puntos de vista, y que intentar eliminarlos es un atentado a la democracia. Pero al mismo tiempo, si uno desea convivir de una forma que permita que todos tengamos igual dignidad, asumiendo que hay esas diferencias, sí necesitamos ciertos entendimientos básicos para que esas diferencias no nos lleven a disolvernos como comunidad, no nos lleven a aplastarnos unos a otros en la solución de esos conflictos. Entonces siempre está este juego en la democracia, y eso es lo que hace tan... siempre es una dinámica que está en la búsqueda de un nuevo equilibrio permanente, el cómo se articula el asumir la normalidad del conflicto y a pesar de eso, tener unas bases de entendimiento que nos permitan estar juntos y procesar esos conflictos. Yo creo, por ejemplo, que la sociedad chilena es una sociedad que tiene, como por razones históricas, no es por la maña de alguien o por la estrategia de alguien, sin prejuicio de que alguien pueda tener esa estrategia, pero las razones son mucho más profundas, tiende a tener mucho temor a los conflictos. Confunde las diferencias y los conflictos con la disolución de la comunidad, con la confrontación, lo ve como un factor de desunión, y se asusta. Es una sociedad que se asusta con los conflictos, y yo creo que eso es parte de las razones por las cuales hoy día estamos en una crisis, porque no hemos sido capaces de procesar nuestros conflictos de una manera que no los transforme en tragedia, que no los transforme en algo que nos amenaza como comunidad.
Creo que otras sociedades tienen una naturalidad completa con los conflictos, no se enredan en lo más mínimo, los viven con mucha naturalidad, pero le ponen mucha menos energía a esa idea de tener bases comunes, que reglas en las que todo el mundo descanse y en las que todo el mundo confíe. Yo creo que Chile es un país que siempre ha cuidado mucho tener reglas que funcionen, que todo el mundo confíe, la institucionalidad es muy, en nuestra institucionalidad, en nuestra historia siempre ha sido algo, un valor muy, muy relevante, y creo que en esta crisis en que estamos, de alguna manera lo que necesitamos es tener instituciones que sean más apropiadas para procesar nuestros conflictos. Creo que de alguna manera teníamos instituciones que eran refractarias con nuestros conflictos, no les daban paso, no les permitían expresarse, procesarse y resolverse. Y creo que eso es lo que nos ha tensionado. Y siempre en la democracia, como está este juego, y siempre digo yo que está esta tensión, se requiere al mismo tiempo una dimensión de reconocer la diferencia, en asumir que de la diferencia y del intercambio en las diferencias puede salir algo mejor que simplemente en refugiarte en tu verdad. La democracia requiere eso para ser sostenible. Si tú crees que la democracia es simplemente la manera de arbitrar las diferencias, pero tú siempre vas a pelear por tu razón y el otro simplemente es un obstáculo en el camino, creo que siempre hay fragilidad en esa democracia, que requiere el espíritu democrático, que tú entiendas que en ese intercambio, en ese deliberar, en ese escucharse, puede salir algo diferente de tu punto de partida y puede salir algo mejor. Cuando pasa eso en la democracia, yo creo que son los momentos de gloria de la democracia, ¿no? Cuando se articula algo superior en el intercambio. Pero lo bonito que tiene la democracia es que cuando no pasa eso sublime y las diferencias persisten, hay manera de seguir viviendo, y hay maneras de procesarlas, de resolverlas, de arbitrar ese conflicto sin que se transforme en una razón para confrontarnos, para dividirnos, para disolvernos como comunidad. Gracias. Fíjate que has dicho varias cosas que enlazan con una pregunta que quería haceros y que tiene que ver con algunas de los comentarios, de las preguntas que han surgido después de lo que pasó con lo que algunos llaman el estallido social, otros el despertar social, ¿no? Y he tenido ocasión de escuchar varias veces a Humberto Maturana dentro del ámbito en el que trabajamos, en el coaching, etc. Y él dice, la pregunta básica cuando estamos hablando de la democracia es ¿queremos vivir juntos? Porque esa es la pregunta que determina que realmente, como tú decías, queramos ser comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería vuestra respuesta leyendo el momento actual? ¿Tú dirías, Carolina, que queremos vivir juntos en Chile? A ver, yo creo que la pulsión que ha salido en todo este conflicto ha mostrado una gran disconformidad con la manera en que estábamos viviendo. Yo creo que se ha expresado eso con fuerza y ha tenido expresiones de rabia, ha tenido expresiones irritadas, ha sido un desborde de los canales que una democracia debiera, digamos, debieran ser suficientes para que esas opiniones y esos estados de ánimo se procesen sin llegar a este punto. Entonces, yo creo que se ha mostrado una gran molestia con nuestra manera de vivir juntos y al mismo tiempo un deseo, una energía enorme de la sociedad chilena para buscar una manera en que vivamos juntos todos bien. Yo he visto esto, claro, muchas personas cuando ven una situación conflictiva y una situación que explota, tienden a ver una energía negativa, y evidentemente la hay, porque hay una manifestación de rabia, eso no cabe duda. Pero yo diría que lo que va a terminar siendo más relevante de esto, va a ser el empuje de la sociedad chilena a llevar a nuestro país a otro estadio de su convivencia, un estadio superior de su convivencia. Yo creo que lo que hay detrás de este conflicto es
esa demanda, ese deseo, esa necesidad. Y yo incluso me diría algo más, no solo una demanda y un deseo, yo creo que también hay una especie de convicción, producto de que Chile por tantos años tuvo una lectura de sí mismo tan, de tanta conformidad, ¿no? De tanto logro, de tanto éxito. Yo creo que la sociedad chilena en su reclamo lo que está diciendo es, nosotros hoy día tenemos condiciones para ser mejores. Hemos dado muchos pasos y no podemos mantener ciertas situaciones que a lo largo de nuestra historia han caracterizado nuestra sociedad y que en el punto en que estamos hoy no son tolerables más, no debiéramos tolerarlas más. Creo que de alguna forma esta crisis es una manifestación de una disonancia entre cómo nos creímos y nos sentimos un país que había logrado tanto y que era tan exitoso, y al mismo tiempo una sociedad que decía, bueno, y si somos tan exitosos, ¿por qué no nos hacemos cargo de esto? ¿Por qué permitimos esto otro? ¿Por qué no resolvemos esto de más allá? Entonces, si tú me preguntas si yo creo que en esta sociedad hay ese deseo de vivir juntos, yo creo que profundamente, fuertemente, y hay una demanda de vivir juntos de otra manera. Y se cree que la forma en que hemos vivido hasta ahora es algo que Chile ya está preparado para pasar a otro estadio. Gracias. Vamos a ver entonces, Pauline, desde la otra vereda. ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? ¿Queremos vivir juntos? Yo te diría que estamos en ese sentido, estamos en la misma vereda. No, vais a ver que sí. Porque efectivamente yo creo que sí, que acá en Chile obviamente que hay ganas, como tu pregunta dice, de querer vivir juntos. Yo creo que acá tenemos ciertos extremos que a lo mejor viven en una especie de trinchera, pero hay una inmensa mayoría de los chilenos que justamente lo que quieren y buscan es convivir con esa armonía. Y yo creo que hay cosas que son bien relevantes y que tú piensas primero en qué nos une. Y yo creo que acá hay una identificación común cuando tú ves cada uno con sus diferencias. Pero hay cosas que son símbolos, son imágenes, que son las que rápidamente siento yo que te traen a ese centro, a ese punto de unión, que uno podría decir así como el ombligo, que es la tierra, es nuestra geografía. Es cada vez que alguien ve la cordillera de los Andes, ve un lago, ve la Antártica, son imágenes que rápidamente te evocan y tú dices, yo soy chileno. Las tradiciones que tenemos, que son múltiples, desde la empanada para el 18, desde una manta de guaso, espuela, tantas cosas, desde una sopaipilla, y eso cuando tú ves esos símbolos, son símbolos de unión. Es nuestra lengua, son nuestros modismos, son nuestros garabatos, y está toda nuestra historia. Entonces cuando tú empiezas a hacer esa construcción y dices, ¿qué es ser chileno? Hay muchas cosas que rápidamente te llevan a sentir que hay mucho más que ciertas diferencias. Y por otro lado, yo creo que sí tenemos un propósito. Yo creo que al final tenemos un propósito como sociedad, que es justamente poder mejorar esas cosas que nos han producido rabia, los abusos, miedos, incertidumbres. Por lo tanto, creo que hay un compartir de un propósito de cómo, y ahí lo dijo también la Carolina, de cómo pasamos a otra etapa. Un país que que ha crecido en una cierta madurez. Yo creo que efectivamente en los últimos 30 años, efectivamente Chile cambió, y eso evidentemente cuando tú cambias, pasan cosas que quedan ranuras, uno podría decir, quedan hoyos, y esos tú los tienes que volver a enmendar, los tienes que reconstruir para que puedan ir creciendo en forma sólida. ¿Cómo vas a construir ese segundo piso si uno dice de la casa, pero el primero lo tienes que primero dejar bien? Y creo que en ese sentido
acá se han dado más peleas a través de la élite política, en términos a veces de estas trincheras, pero que la gran mayoría de los chilenos está muy lejos de eso. Yo creo que justamente lo que quiere es que le den respuesta a sus necesidades, a sus problemáticas inmediatas, pero quiere seguir compartiendo, quiere seguir construyendo juntos. Y por lo tanto, creo que hoy día en Chile también se nos abren oportunidades para justamente tomar esos pensamientos y esas ideas que convergen. Y de alguna manera, aquellos que están en los extremos seguirán cada uno caminando por su vereda. Pero yo creo que en Chile en general somos un país que nos queremos. Y yo creo que hay una disposición a eso, en la gran mayoría. Quizá con lo que dices, Juan, sí, ¿me permite hacer un comentario? sí, claro. No, no sé, aquí unas sirenas terribles sonando, no sé si se escuchan en la transmisión. Les Ahora pido mismo sí. disculpas, pero está fuera de mi control. Hay unas peleas acá afuera en la calle. Este tema que mencionó Paulín de los extremos, ¿no? De la polarización, como también un discurso que está muy presente hoy día en nuestra manera de mirar lo que pasa en Chile y en el mundo, que es la aparición de los populismos, ¿no? Que es algo de lo cual siempre se habla muy críticamente, pero yo creo que muchas veces la manera de interpretar estos fenómenos y de enfrentarlos se equivoca en el sentido de ver como que el problema que tenemos es que hay unos extremos, o el problema que tenemos es que hay populismo. Y yo creo que los extremos, la polarización y el populismo son síntomas de otro problema que teníamos antes, que era el que los sectores más moderados construyeron una forma de funcionar que excluyó muchas diferencias. Construyeron una especie de bloque de lo aceptable, de lo correcto, que dejó fuera todo lo que no cabía ahí. Y por la vía de rechazar esas diferencias, por la vía de subestimarlas, por la vía de muchas veces incluso ridiculizarlas, como sacarlas del espectro de lo aceptable, de lo respetable, de lo que se podía tomar en serio, se le fue tendiendo una alfombra roja a la polarización, al populismo y a los extremos. O sea, yo creo que esos extremos que tenemos y que en muchas partes de la política del mundo la estamos viendo es producto de que por largos años se armó como una política de lo que es aceptable y lo que no tenía que irse para la casa. O era muy maltratado. Y creo que lo que estamos pagando hoy es consecuencia de eso. Y eso no es solo en Chile, es en muchas partes. Sí. Quizá por eso una de las cosas que dijo Paulín, esto de democracia, escuchar, a mí me parece significativo, en el sentido de que quizá ha faltado escuchar sensiblemente, una escucha sensible de todo lo que estaba pasando. Así es. Y que realmente, y eso efectivamente está pasando en el mundo, porque si hablo de mi país, podría decir casi las mismas palabras que estamos diciendo acá, ¿no? Vuelvo entonces a Paulín porque para rematar esta idea de lo que estamos viendo, de este vivir juntos, yo le preguntaría, ¿qué requerimos, según tú, para vivir juntos en este momento? ¿Qué cosas habría que hacer, sobre todo ustedes, que están en el mundo de la política? ¿Qué ves tú, Paulín, que podría ser aquello que requerimos para que pudiéramos hacer que la alfombra fuera, en este caso, no para mostrar ese resentimiento, esa rabia, sino para volver al encuentro? A ver, yo les diría que un primer punto es primero volver a creer. Yo creo que hoy día tenemos un problema grave de no creer en el otro, de pensar que en el fondo, más que el que tienes al frente, lo que está buscando es darte una puñalada, más que decir, a ver, busquemos acá una forma de lograr ese objetivo común. Y sin entrar en los detalles, hoy día nosotros tenemos un problema grave, ¿cierto?, que es mejorar las pensiones. Y ese es el objetivo.
los caminos para lograr eso son muchos. Pero yo creo que ahí falta que uno dice, ¿cómo logramos esos grises? Que en el fondo tomemos un poco de uno, otro poco de otro. No es que la visión de uno tiene que primar sobre el otro. Yo creo que cuando logremos llegar y articular de esa forma, vamos a poder volver a confiar, a creer, y eso es un ejercicio de generosidad enorme, porque uno efectivamente, de todos los lados, es como que yo pongo acá al final del camino, digo, ¿dónde quiero llegar? Ya, esto es lo que tengo que lograr. Y hay muchas vías, hay muchas formas, y tú dices, bueno, ¿cómo vamos entre todas esas formas construyendo el mejor camino para lograr eso que tanto necesitan las personas? Y eso también me lleva a otra cosa, que creo que es volver a poner a las personas al centro. Es dejar de lado ese interés más común, es dejar de lado también esa ideología tal vez. Yo hoy día personalmente creo que el mundo lo rige por el tipo de sociedad, mucho más el sentido común de las cosas que las ideologías. Yo creo que uno puede pasar de un lado a otro, pero buscando justamente ese bien común. No creo en esos caminos rígidos, que tú necesitas solo andar por una línea porque mi teoría o mi pensamiento es ese, sino que creo que hoy día uno tiene que poder mezclar las cosas, tomar un poco de acá, tomar un poco de allá. Creo que esas rigideces del pasado ya no es parte de lo que es el mundo del siglo XXI. Y eso lo vemos hoy día con las tecnologías, con lo cambiante, lo vulnerable, lo complejo que es el mundo. Te requiere tener miradas distintas para poder llegar a esos grises. Pero para llegar a eso, yo creo que la clave acá es cómo construimos esos puentes para volver a creer en el otro. Y eso doy el ejemplo que yo creo que eso fue lo que pasó hace 2 noches atrás con Chile Vamos, cuando lograron destrabar esos nudos que tenían para poder ir en esa lista única. Es sentarse en un minuto y ser capaces de despojarse, donde cada uno era como que era dueño de una silla. Y en algún minuto decir, a ver, ¿cuáles son esos principios en que acordamos? Bueno, en base a esos principios, entonces, respetémoslos, independiente de quién pierda o no una cosa, sino que hay algo mayor. Y en este caso ese era el ir unidos, y producto de esa, despojarse de esos intereses que están a veces tan intrínsecos en la política, como que si yo lo cedo es porque pierdo. Y creo que hoy día tenemos que empezar a mirar distinto, así como la juventud hoy día ya se relaciona, interactúa de una forma muy distinta. Entonces, Carolina, ¿qué ves tú con esta misma pregunta? ¿Qué requerimos para vivir juntos? Uy, está silenciada la Carolina. Sí, sí, es que me silencio porque hay muchas sirenas para no perturbar, pero cuando hablo no funciona. Tengo que prenderlo. Claro. ¿Qué necesitamos para vivir juntos? Yo creo que lo primero que necesitamos es un entendimiento común, eso que se ha llamado el pacto social, que nos haga sentir que vivimos en reglas justas, que fueron acordadas, y en las cuales está claro, perdonen el ruido, en las cuales está claro... Tú lo oyes más que nosotros. Sí, probablemente. Espero, si no sería insufrible para usted. En las Escuchamos bien a ti, Carolina. ¿Perdón? Te escuchamos bien a ti. Ah, ya, ok. En las cuales algo que yo creo que es fundamental es que estemos claros en aquellas materias en las cuales nos vamos a poner de acuerdo que todos los integrantes de esta sociedad tenemos derecho a ciertas cosas, independiente de nuestro origen, independiente de cómo nos vaya en la vida,
y que esas cosas sean las que decidamos entre todos, no que las decidió alguien que está más arriba, no que decidieron alguna vez en la historia, no es que las impone no sé quién porque sabe más, sino que las acordamos en un proceso donde todos fueron reconocidos como interlocutores válidos. Yo creo que esto es una mezcla de tener reglas y unas bases de convivencia que sean consideradas legítimas y justas, con un sentido de reconocimiento a todos los integrantes de esta sociedad. Creo que esto del reconocimiento es algo muy importante. Creo que parte importante del problema que tenemos en Chile es que la nuestra es una sociedad que siempre ha sido muy jerárquica, siempre ha sido bien excluyente, siempre ha sido bien desigual, y estamos en una época, después de 30 años del retorno a la democracia, después de muchos años de proyectos que fueron mayoritarios en el país, que hablaron de igualdad, que hablaron de reconocimiento, que hablaron de diversidad, en que las personas en Chile se creyeron en serio que tienen derecho a ser respetadas, que tienen derecho a ser tratadas como un igual, que tienen derecho a exigir dignidad. Se lo tomaron de verdad, se lo creyeron seriamente, no como un discurso. Entonces eso es muy disonante con la idea de tener un orden social en el cual no tuvieron la posibilidad de decidir, o en la que ellos pesan menos, o les dicen que tienen derecho pero en la práctica no lo tienen, o que hay situaciones de abuso que se perpetúan y no hay ninguna reacción realmente de quienes tienen poder para reaccionar, para cambiar eso. Yo creo que de alguna forma todo lo duro, desgarrador que tenga lo que hemos vivido en el último tiempo, de alguna manera es una manifestación de algo que es muy hermoso, o sea, una sociedad que quiere vivir de un modo más justo, y que quiere vivir de un modo acordado, no simplemente heredado. Y eso es lo que yo creo que es más importante que tenemos por delante, el construir de una forma que sea inclusiva, respetuosa con todos, las bases de una convivencia para la nueva etapa, las nuevas décadas de nuestra sociedad. Voy a meter entonces una pregunta que no le hice a los varones cuando tuve la ocasión de hablar con ellos, y que tiene que ver con el rol de la mujer en la política y el poder, ¿no? Yo creo que avanzamos en este momento en Chile y en el mundo hacia una sociedad de paridad de géneros, y que se considera como un valor importante, esencial. El incluir a la mujer, a sus derechos en todos los ámbitos, es algo que es políticamente correcto, que cualquiera que planteara algo distinto sería visto de una forma realmente curiosa, rara y poco democrática. Pero aún así estamos asistiendo a momentos permanentemente de violencias, de restricciones culturales que nos siguen sorprendiendo, ¿no? Yo tengo la mala costumbre de escuchar la televisión cuando me levanto pronto en la mañana, y es terrible siempre las noticias que a veces se dan en este sentido, ¿no? Me gustaría llegar a vosotras directamente, como ¿cuál es vuestra experiencia como mujeres en la política? ¿Sentís que habéis tenido las mismas oportunidades? ¿Sentís que de alguna forma, en vuestro caso, no ha existido una dificultad mayor? Carolina. A ver, yo siento que yo en mi experiencia política he tenido todas las oportunidades del mundo, y creo que soy la última persona que podría quejarse de que no ha tenido oportunidades. Pero eso no significa que no haya sentido la desventaja o la dificultad de ser mujer haciendo esta actividad. No es que a mí se me han cerrado oportunidades, pero he tenido que pagar costos y hacer sacrificios que un hombre no tiene que hacer. Creo que mientras más avanzas tú en la política, o más avanzas en cualquier ámbito que tenga que ver con tomar responsabilidades adicionales, más te confrontas con este límite, porque de alguna forma la sociedad está estructurada de tal manera que esas actividades tan importantes o que implican ejercer poder, se hagan por parte de personas que no tienen prácticamente
que tienen todo el día disponible para hacer esas actividades, que no tienen otros compromisos porque otra gente se ocupa de esos otros compromisos, y además que participan o se supone que son parte de una comunidad del poder que comparte ciertos lenguajes, ciertos ritos, ciertos modos, que son todos modos, ritos y lenguajes masculinos. Entonces, cuando eres mujer y estás ahí, estás en un mundo que no está hecho a tu medida, estás en un traje que por todos lados te tironea, ¿no? Yo creo que de alguna manera estos temas de violencia que tú mencionabas en la sociedad son de alguna, en gran parte, digamos, una realidad con la que siempre hemos vivido y de la cual antes no hablábamos, entonces de algún modo nos estamos sorprendiendo de algo que siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que antes no se denunciaba, antes no era delito, antes nadie se atrevía a alegar, pero yo creo que también hay violencias nuevas que han aparecido y que tienen que ver con que este cambio en que las mujeres y la sociedad asume que la igualdad es lo justo, en que se asume que tenemos derecho a estar en todos los ámbitos, en que se supone, y esto estoy hablando en orden decreciente, la certeza que tenemos, ¿no? La certeza que tenemos igualdad, si bien en abstracto, sí, que las mujeres podemos estar en todos lados también, es bastante aceptado. Ahora, la idea de que debemos compartir por igual las tareas del hogar, mucho menos aceptado, o sea, eso casi no pasa en casi ningún lado, en muy pocos lugares. La idea de que desde el punto de vista de nuestro desarrollo más íntimo y en la sexualidad somos sujetos y porque tenemos la misma libertad, que tenemos los mismos derechos, que tenemos el mismo espacio, hay menos todavía. Yo creo que ahí es donde todavía más atrás estamos. Entonces, de alguna forma, esta demanda de la igualdad ha tensionado mucho las relaciones sociales y ha tensionado mucho también las parejas. Yo creo que muchos matrimonios que antes vivían décadas y se veían aparentemente pacíficos, era sobre la base de que se toleraban como normales cosas que hoy día ya no se toleran. Entonces, como no se toleran, eso trae nuevas tensiones, porque todavía no se acomodan, ¿no?, las relaciones humanas, y la política tampoco. Entonces yo creo que en la política pasa, muchas de las cosas que pasan difíciles, tiene que ver con ciertas formas de ejercer autoridad, ciertas maneras de tomar decisiones, ciertas formas de arreglar los problemas, de salir del paso de los conflictos, que siempre se ocuparon, hoy día son resistidas. Son resistidas primero porque las mujeres no aceptan ciertas cosas, pero son muchos otros los que no aceptan ciertas cosas. Los que no son parte de ciertas élites, los que no están en el club de Toby, los que no vienen del colegio no sé cuantito, que antes aguantaban que a lo mejor, pucha, a la hora de los que hubo ellos no iban a estar en la decisión final, hoy día creen que sí tienen derecho a estar. Entonces eso tiene muy tensionada la convivencia el día a día, y ahí pasa algo que no sé si Paulín va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que en general las mujeres, yo creo que las mujeres no somos ni mejores ni peores que los hombres, pero por formación, por historia, qué sé yo, tenemos mucho menos gusto por el poder, así como que nos gusta el poder por el poder, menos. Entonces cuando la política se pone muy pesada, muy agresiva, a las mujeres así como entusiasmarse por el puro poder, difícil, nos cuesta más. Yo creo que es un gran problema, porque es verdad que las mujeres es importante que estemos en política para de alguna manera plantear nuestro punto de vista y también pelear por los derechos de las mujeres, pero yo creo que hoy día tan importante como eso es que estemos en la política para mejorar la política, que la política necesita gente que venga con otras perspectivas, que de alguna manera la renueve, la transforme, la vea de otro modo, y para eso es necesario que quieran ir, que las mujeres queramos ir a la política. Ayudan muchas de las medidas que hemos tomado, pero no es sencillo. No es, hoy día la política no está haciendo, digamos, un imán, al revés, mucha gente arranca. Muchas gracias. Paulina, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Tomando la pelota que te envía Carolina, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con su visión ahí, y si basta ver a veces un número tan reciente, traigo a colación de nuevo lo de las primarias, pero solo un 28% de las candidatas son mujeres. Entonces, eso te demuestra todavía que si bien se ha ido avanzando, pero que sigue habiendo una brecha importante. Y ahí es donde uno se pregunta por qué. Y ahí yo creo que me voy a tomar de las palabras de Carolina, en el sentido cuando dice que las mujeres tienen menos gusto por el poder.
Y efectivamente es así. Yo creo que las mujeres, por un lado, somos mucho más concretas en lo que queremos resolver. Entonces, estamos en las cosas cuando vemos que podemos generar un cambio, cuando podemos aportar con algo. Rara vez nos involucramos en algo solo por el querer tener ese cargo, por el poder que te puede dar. Entonces, otra la aproximación que tú tienes. Entonces, cuando tú sales en política a sumar mujeres, a buscar mujeres que quieran sumarse a esto, te encuentras primero con eso, que primero tienen que convencerse de que acá yo voy a hacer algo que tiene sentido, que vale la pena. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo, hoy día todavía, la sociedad de hoy, sobre todo tal vez todavía en la generación nuestra, le pone a la mujer una carga que es mayor, que al final tienes que hacerte cargo de muchos más temas que los que tienen los hombres, porque al final, aunque tú los compartas las tareas, las responsabilidades siguen estando, digamos, todo lo que tiene que ver con el hogar, con la casa, mucho más con la mujer. Entonces, cruzar esa línea para entrar en la política es una decisión que es difícil, porque significa renunciar a muchas cosas, significa tener acuerdos con tu pareja, significa tener los apoyos correspondientes. De lo contrario, los costos que vas a asumir son muy altos. Entonces hay muchas mujeres que se asustan y dicen, este costo no quiero ni siquiera estar cerca de lo que podría significar. Y por lo tanto me quedo en un segundo plano. Tú lo ves en la política que está, la gran mayoría tú ves en las juntas de vecinos, la mayoría son mujeres. A nivel de los barrios y de los municipios, las líderes son mujeres. Tú podrías decir, ¿por qué esa base, después de ahí, no siguen hacia arriba? Y ahí viene esta responsabilidad que uno siente como mujer de todas las otras funciones que tiene que cumplir. Y por otro lado está de alguna manera, este machismo, de alguna manera, que tú tienes que pasar por arriba. ¿Y a qué voy con eso? Que las mujeres necesitan tener mucho más fuerza para imponerse. Tú tienes que de alguna manera forjar el carácter, por decirlo así, pero también jugar ese rol. A lo mejor tú puedes no ser, puedes ser distinta fuera de la política, pero dentro de la política, para que nadie te vaya a descalificar por el hecho de ser mujer, tú vas a buscar una forma de mostrar esa fuerza que tienes. Y eso yo creo que evidentemente hace que cueste que esa brecha se vaya equilibrando. Cosa que yo creo, por lo menos lo que me toca ver a mí también con la juventud, con los millennials, que yo creo que ya vienen con un ADN un poco distinto. Yo creo que ellos ya ven la vida y se la plantean en igualdad de condiciones. Hoy día te toca a ti, mañana me toca a mí, y efectivamente ya empiezan a asumir en forma mucho más equilibrada el resto, digamos, de las tareas que uno le toca, digamos, hacer en la vida. Y mira, y solo si pensamos en pandemia, tú ves que el grupo mucho más, digamos, más afectado han sido las mujeres. Más de 1 millón de mujeres salieron, digamos, de la fuerza laboral. La mayoría de las mujeres son más mujeres las que han tenido, digamos, estrés producto de la pandemia, porque al final la carga de tener que preocuparse de que los hijos puedan aprender, puedan conectarse por internet, puedan ir avanzando en los temas escolares, han sido las mujeres. Y mantener eso te produce, digamos, es un factor de estrés muy alto. Y al final, ¿qué es lo que dicen? Esto no lo resisto, por lo tanto voy a tener que dejar de trabajar. No soy capaz de apuntalar y mantener a mi familia, a mantener que mis hijos sigan aprendiendo, que aprendan a leer, que se puedan conectar por internet, y las cientos de cosas, pequeños detalles, pero que si no estás ahí presente, no lo va a lograr. Y por lo tanto creo que en ese sentido la carga para las mujeres en esta pandemia
ha sido muy, muy grande. Yo creo que acá va a venir un trabajo que como sociedad vamos a tener que hacer, que cómo recuperamos eso, cómo recuperamos que la mujer se pueda volver a reintegrar, porque como todo en la vida, una vez que tú dejas algo, es difícil volver a recuperarlo, y esa es otra de las grandes preocupaciones que vamos a ver con el tema de la educación y los niños, aquellos que hoy día no han podido seguir su educación, se salieron o empezaron a trabajar, a hacer un emprendimiento, ¿cómo los vamos a volver a meter nuevamente? Y eso es lo que yo creo que tenemos un desafío enorme con respecto a las mujeres, y en ese sentido, con esto termino la idea, creo que la paridad en el proceso constituyente va a ser clave, porque al final está obligando a todos a salir a buscar a las mujeres para que participen del proceso. Y eso también va a ser bueno porque va a forzar a la mujer a atreverse y dar ese paso, porque van a ser necesarias para poder tener justamente un proceso mucho más inclusivo. Bueno, tengo que apretar el acelerador porque estamos ya sin tiempo y paso a una última pregunta porque es ineludible. Estamos a pocos días de un plebiscito, ¿no? que puede ser fundamental para la historia futura de este país, ¿no? Cuando hablamos de las constituciones, de las cartas magnas, estamos hablando de aquello que va a generar las bases de la convivencia, ¿no? Si vamos a lo que hablábamos antes de convivir, de vivir juntos, ¿no? Y ahí mi pregunta, y empiezo contigo, Pauline, es: ¿crees que la Constitución que en este momento tiene Chile se hace cargo de los problemas que tiene el país? ¿Crees que de alguna forma genera o protege los mínimos que son necesarios para convivir, en esa sensación, en ese sentimiento de convivir, como lo planteaba Maturana, como la base de una sociedad? ¿Cuál sería tu posición? A ver, yo creo que acá hoy día en la sociedad nuestra hay un tema que uno no lo puede obviar, independiente de lo que a lo mejor yo personalmente puedo pensar. Pero acá hay un grupo de chilenos para los cuales esta constitución, por la forma en que se escribe, en que se redacta, digamos, en el momento histórico en el que estábamos, no tiene la legitimidad que debería tener. Y eso yo creo que ya te genera una ruptura, en el sentido que dices, bueno, acá hay un grupo, no transitamos todos por la misma sintonía. Para un grupo es legítima, para otro grupo no lo es. Para algunos es la Constitución del 80, para otros es la Constitución del 2005, pero al final ves que hay una fractura. Y yo creo que es importante en los países hacerse cargo de esa fractura. Pueden haber distintas formas, porque yo creo que acá, y no voy a entrar si es mejor, cuál mecanismo finalmente es mejor, porque yo creo que cada uno elige cuál es el mejor, que siente que es el mejor para el país, si son reformas a la Constitución, si es generar un nuevo proceso constitucional. Pero lo que sí para mí yo creo que es una oportunidad, y es claro que este proceso o en lo que ya entramos permite generar un Estado nuevo. Yo creo que hoy día en el fondo Chile, y pensando en que estamos en el siglo XXI, necesitamos un nuevo Estado. Y ahí probablemente vamos a tener diferencias, digamos, con la Carolina con respecto al rol que cada uno ve que tiene que tener el Estado. Para mí es un Estado que tiene que tener al centro las personas, pero es un Estado ligero de equipaje, liviano, que entregue servicios de calidad, que fiscalice realmente como el mejor fiscalizador que puede existir, y que genere, ¿cierto?, las mismas oportunidades para todos. Y ahí hay un concepto que a mí me gusta mucho de Bópoli, es una de las cosas que siempre me ha hecho el mayor de los sentidos, que es la ciudad justa.
porque creo que ahí es donde tú vas marcando efectivamente que todos podamos vivir con la misma justicia, con las mismas oportunidades, es que ese barrio sea, todos los barrios tengan las mismas posibilidades de que una persona tenga la mejor salud, la mejor educación, las áreas verdes, lugares para hacer deporte. Es eso, es cómo tú vas generando ese concepto en cada uno de los barrios que hay en el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que se abre un proceso que es histórico y que es relevante, y creo que ahí es donde, para mí por lo menos, es clave, y lo usó la Mariana Elwin, cuando ella se refirió a la constitución de los acuerdos. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, es que en esa constitución tengamos ahí justamente esos acuerdos, esos mínimos comunes que se requieren, y que también tenga ese concepto de identidad compartida, donde todos dentro de esta gran diversidad que somos, tengamos un pedazo de nosotros allá adentro. No es la constitución ni de derecha, ni de izquierda, ni de unos, ni de otros, sino que para mí es la gran casa que tenemos que tener como chilenos, que nos permita pensar el futuro para los próximos 50, 60 años, donde claramente yo no voy a estar acá en este planeta, pero donde sí uno dice, dejemos ese marco de convivencia que permita a futuro generar las mejores políticas públicas, porque la Constitución no es un programa de gobierno, no son políticas públicas, es un marco que te permita ir adaptándonos a un mundo, que a mí me gusta esa palabra, que es el mundo VUCA, que es este mundo que es vulnerable, que es cierto que es complejo, que es ambiguo, que es incierto, y a eso cada vez nos vamos a enfrentar. Y eso va a requerir de políticas públicas diferentes, que van a ir cambiándose, y por lo tanto creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Gracias, Pauline. Carolina, ¿qué piensas tú? Ya lo has dicho antes prácticamente, pero... Sí, pero puedo quizá agregar algo más. A ver, yo creo que la constitución que nosotros tenemos claramente está en serios aprietos para canalizar esta sociedad, por algo estamos en este proceso, y creo que los problemas que tiene están en distintas dimensiones, y hay algunos que se mencionan habitualmente, se mencionan porque son muy obvios, pero hay otros que no son tan obvios y que yo creo que pueden ser aún más determinantes. Se menciona mucho el problema de origen de la Constitución, como esta marca, ¿no? Que es como un estigma difícil de superar, que yo creo que efectivamente cuesta que se transforme en un factor de unidad, cuesta que sea el símbolo que, por ejemplo, llega a ser en Estados Unidos. No sé si vieron el discurso de Obama cuando hizo la proclamación de Biden, que tenía la Constitución atrás, y dijo, la Constitución nuestra, cuando se dictó, seguía habiendo esclavismo, las mujeres no votaban, pero esa es la Constitución que nos ha permitido llegar hasta el país que somos hoy, es nuestro orgullo y nos representa a todos. Eso con la Constitución del 80 nunca se logró, y eso no es solamente porque el origen es muy duro, porque muchas constituciones tienen un origen duro, pero logran en su recorrido pasar a tener otra lectura en la sociedad. ¿Y por qué no lo logró esta sociedad, esta constitución? Yo creo que es, primero, porque tiene un contenido donde hay huellas muy claras de que de alguna manera hay un programa político en la Constitución, y yo creo que eso es lo contrario de lo que debe ser una constitución. Una constitución, el programa político que tiene que tener es el acuerdo de la sociedad. Y todos los programas políticos que no son un acuerdo básico de la sociedad tienen que competir dentro de las reglas de la democracia. Y algunos ganan, otros pierden, y el que gana empuja unas políticas, y después cuando pierde vienen otras. Yo creo que esta constitución tiene un programa político muy marcado en su parte dogmática, y que además es un programa político muy radical, no es un programa político moderado.
es un programa político que tiene ideas que están en un extremo del espectro. Pero incluso esta segunda característica creo que hubiera sido superable, si no ser por la tercera, que creo que es la principal falencia en realidad de la Constitución, y es la que la ha llevado a ser inviable. Y es que es una Constitución que pone reglas para su propia reforma y para la evolución de la legislación y de las políticas públicas, que son reglas contramayoritarias. Reglas que le cortan las alas a la mayoría más allá de lo razonable. Muchas democracias tienen algunos dispositivos para que la simple mayoría no pueda hacer todo. Pero normalmente esas reglas son solo respecto a las normas constitucionales y no al resto de la legislación. Y esas reglas son pedir quórum especiales, como por ejemplo una mayoría absoluta, no mayoría simple, o un quórum levemente superior a la mayoría, o la ratificación en 2 legislaturas de una reforma. En cambio, la nuestra es una constitución que tiene quórum supramayoritario en una cantidad enorme de materias, no solo constitucionales, sino que las leyes orgánicas constitucionales, y además tiene el control previo del Tribunal Constitucional, y eso ha inhibido la deliberación democrática de Chile. Y eso es lo más grave de las 3 cosas. Porque si no existiera esto último, las mayorías hubieran ido adaptando las disposiciones constitucionales, hubieran ido acercando esas disposiciones a un punto de entendimientos básicos de la sociedad, y les hubieran sacado, digamos, este programa político que tiene tan fuertemente incorporada. Entonces, yo creo que esto último es lo que realmente le costó la vida a la Constitución de 1980. El no asumir su propia transformación por la sociedad, el ponerle tantas cortapisas, en decirle a la sociedad o es esto o lo cambian solo si se ponen todos de acuerdo. Y ahí quiero tomar lo que dijo Polín, porque creo que es un tema clave de esclarecer para el futuro. Y es la razón por la cual tienen tan mala prensa los acuerdos en Chile hoy día. Y es que estas normas que nos han regido por tanto tiempo hicieron que todo lo que no lograba acuerdo transversal se tenía que dejar como lo dejó Pinochet. Y eso es algo lapidario, porque los acuerdos no funcionan de esa manera. Los acuerdos funcionan en que la opinión de todos pesa lo mismo. Y no que si no nos ponemos de acuerdo, prima lo que yo digo, yo que soy minoría. Así no puede ser. Eso tarde o temprano nos iba a cobrar la cuenta, y de alguna manera es sorprendente que por tanto tiempo hayamos podido convivir con esa distorsión, que para una democracia es algo que atenta contra sus bases, contra sus principios esenciales, y es parte de nuestra tensión, yo creo, de por qué nuestra democracia hoy día la gente la critica tanto, a pesar de que sigue pensando que es el mejor sistema de gobierno. Así que tenemos ahí una reserva de democracia suficiente para el futuro. Lo importante es que podamos conversar sobre ello, como estamos haciéndolo. Lo importante, como ese valor que ambas habéis planteado, que es el respeto que tiene, yo también creo que hay una suerte de amor en su base, en su fondo. Quiero daros las gracias por haber estado acá, por haber hablado desde vuestro ser mujeres, que me parece que yo soy de los que opina que más allá de los derechos paritarios, hay un estilo, hay algo, hay una relación con el poder que al mundo que viene le sería muy favorable que más mujeres estuvieran en la cúspide del poder del mundo, no solamente de Chile. Ahora con esto voy a decir un poco la misma broma que les planteé a los caballeros, ¿no? Y era, como no estamos presencialmente, pues nos vamos a despedir dando las gracias, pero si estuviéramos os daríais con el codo probablemente, ¿no? Estaríamos con las mascarillas. Como yo les dije, no un codazo, pero la próxima vez que os veáis os daréis un abrazo. Sí. Por supuesto. Obvio que Por sí. supuesto. Esperemos que no tengamos que esperar años. Así es. Ok, pues... Que todavía estemos en nuestros 50, o no tengamos que llegar a los 60 para, Claro. para poder vernos de nuevo. Yo también me comprometo a que la próxima vez que os vea, daros un abrazo,
porque creo que ha sido muy constructivo para todos el poder escucharnos. Sé que nos hemos pasado de la hora, así que os doy las gracias y no sé si Carlos o Patricio quieren institucionalmente cerrar la reunión, pero yo me voy muy complacido por haber tenido esta posibilidad. Gracias, Juan. No sé si quieres decir algo, Patricio, para cerrar Bueno, de la corporación. yo creo que bien cortito, es maravilloso escuchar a dos mujeres que han transitado largo tiempo en la política. Me acuerdo, Carolina, cuando era alcalde, y concuerdo con lo que dices tú de la alcaldía. Yo creo que Chile se merece muchas mujeres, porque hay un tono tan distinto en las mujeres. Nosotros los hombres nos ha gustado mucho el poder, hemos sido hasta agresivos en la búsqueda y hemos postergado a la mujer. Y yo creo que hoy día es un tiempo precioso para las mujeres, aun cuando tú dices, Pauline, 28%, pero ya es un avance significativo, ¿ya? Yo soy uno de los que yo no creo ni en el feminismo ni en el machismo, porque creo que ambos son necesarios. Pero hoy es tiempo del feminismo, porque si no, ¿cómo cambiamos esto? ¿Ya? Y me imagino que es una transición para llegar a equilibrar. Así que yo gratamente les doy las gracias a nombre de Desafío a ustedes dos. Creo que esto se sube a YouTube y muchas personas lo van a poder ver. Y yo creo que ha sido una nota alta de cordialidad, de cariño, de que se pueden plantear las ideas teniendo matices distintos, que se pueden plantear las ideas con cariño y con respeto. Así que desde parte de la Corporación Desafío Humanidad, muchas gracias por este espacio. Yo creo que ha sido un espacio notable, de mucho cariño y de mucha alegría y con mucha esperanza. Y personalmente he aprendido mucho con ustedes en este momento. Muchas gracias. Muy bien. Mi aplauso. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias por la invitación y ahora a disfrutar el fin de semana. Y cuidarse. Así es, con mucho autocuidado. Mascarilla y lavarse las manos. Está Chao, muy bien. chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.